Bienvenidos a nuestra clase de historia regional, historia de Misiones. Seguimos recorriendo esto que hemos titulado la triple resistencia guaraní a la conquista, a los conquistadores. Y en este caso nos vamos a adentrar en el capítulo quizás menos conocido, por lo menos al que menos espacio se le suele dar y menos referencias se suele dar a la hora de revisar la conquista, que tiene que ver con la resistencia a la conquista jesuita. Esto tiene que ver fundamentalmente con la mirada mucho más positiva, si se quiere, frente a la presencia o a la experiencia de lo que fueron las misiones jesuíticas, que frente a lo que fueron las conquistas a partir de la presencia española en Asunción o de la presencia portuguesa en San Pablo. De todas formas, hubo una resistencia guaranítica muy fuerte, muy importante contra la penetración jesuita en la región guaranítica, que tiene una explicación, un motivo, que tiene un fundamento y que además tiene una explicación de por qué esta resistencia en un momento queda un poco desarticulada frente, y por supuesto tiene mucha menor intensidad que las que van a tener otro tipo de resistencias, como decíamos, frente a españoles y frente a portugueses. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la resistencia a la invasión, penetración, conquista, como querramos llamarle, jesuita, del espacio de la selva paranaense. Lo primero que tenemos que recordar es esto de la idea de la triple resistencia frente a las invasiones bárbaras, que es un concepto que nosotros explicamos en la charla anterior. La invasión del espacio americano, un continente habitado por millones de personas, con culturas muy consolidadas, muy estructuradas, muy evolucionadas en términos socioculturales, en términos de conocimiento, que se encuentran ante un otro que viene con una cosmovisión muy distinta y que fundamentalmente viene a aprovechar las riquezas, aprovecharse de las riquezas que hay en América, como así también de la fuerza del trabajo de sus habitantes. La región de las Misiones no va a ser una excepción en este contexto. Nosotros habíamos visto la clase anterior esta cuestión de cómo se había dado la conquista del espacio misionero a partir de la presencia de los conquistadores españoles que ingresan por el Río de la Plata, que llegan y se instalan en Asunción, y que desde allí, desde la ciudad de Asunción, actual capital del Paraguay, va a ser el centro desde donde se va a irradiar el resto de la conquista hacia el resto de las regiones. El otro fenómeno de la conquista era la presencia portuguesa proveniente desde el este, desde San Pablo, y que también va a presionar sobre la región guaranítica para poder llevarse su tajada de una zona que no tenía metales preciosos, que era el objetivo central de los conquistadores, pero que sí tenía mucha mano de obra, que era la otra fuente de riqueza que podían tener estos conquistadores, y hacia ellos van a apuntar. Esto va a ubicar a la región de la selva paranaense como una especie de amortiguador, una zona de amortiguación entre el avance de la conquista española por un lado y el avance de la conquista portuguesa por otro lado. A esto se agregan las dificultades que van a encontrar los conquistadores, tanto españoles como portugueses, para lograr que los guaraníes acepten esta nueva realidad que supone la llegada de un otro que viene con las ínfulas de ser el nuevo dominador de la región e imponer la conquista a sangre y fuego en la región. Por supuesto que no van a poder, vimos cómo fue la resistencia frente a los españoles, el repliegue que van a hacer los guaraníes, y vimos también que el avance, o vamos a ver que el avance portugués también va a tener una resistencia guaranítica muy importante. Ante esta realidad, las coronas solían recurrir a los servicios de las órdenes religiosas, que eran las encargadas de ingresar en estos territorios en donde había pueblos indígenas belicosos, o en estas zonas de frontera, como va a ser la región guaranítica, para poder establecer un nuevo mecanismo de conquista, un mecanismo distinto que parta o que privilegie en los papeles la cuestión de la evangelización, con el objetivo ulterior de la conquista, que era, como decíamos, apropiarse de la fuerza del trabajo de estos habitantes. Entonces las órdenes religiosas, en un primer momento los franciscanos en esta región y luego los jesuitas, van a ser los encargados de llevar adelante la conquista de estas zonas a partir de un criterio distinto, que va a ser el criterio evangelizador. En el caso de los jesuitas, además, con un criterio mucho más
profundo, con un sentido mucho más humanista, que va a ser un poco la clave del éxito del modelo de las misiones jesuíticas y que va a ser en definitiva lo que explique que los guaraníes, un pueblo que se resiste a la conquista española, un pueblo que se resiste a la conquista portuguesa, un pueblo que hace alarde de la defensa de su autonomía, termine negociando o termine aceptando o termine siendo sojuzgado o vencido, depende de la terminología que querramos usar, por la compañía de Jesús. En nuestro caso, nosotros preferimos entender o entendemos que se trató de un pacto, de un acuerdo, de una decisión que respondía a un sentido básico de supervivencia. Para los guaraníes era mucho mejor la alianza con los jesuitas que someterse a españoles o portugueses. Pero en un principio, en forma temprana, en los primeros momentos, va a haber una resistencia muy fuerte contra los padres de la Compañía de Jesús, que ingresan en el territorio guaranítico y empiezan a hacer las primeras fundaciones en la zona. Vamos a ver entonces a los actores del conflicto en lo que va a ser esta región del Tape, que es la que vemos allí. Allí estamos viendo las distintas regiones de la conquista y las distintas regiones de actuación de los padres de la Compañía de Jesús, la región del Itatín, por el río Paraguay aguas arriba, la región del Guairá, que fue la primera que se pobló, donde había una gran cantidad de aldeas y que rápidamente aceptaron formarse en los pueblos misioneros, que va a estar arriba del río Paraná, aguas arriba, la región de lo que hoy es Itapúa y el sur de Misionero, entre el río Uruguay y el Tebicuaré, y finalmente la región del Tape, que va a ser una región muy particular históricamente, desde este comienzo, pero siempre va a ser así. La región del Tape es donde va a haber, donde se van a registrar la porción de tribus guaraníes o de aldeas guaraníes más belicosos, más guerreros, los que con más ahínco van a defender estos principios de autonomía de los que estamos hablando, esta idea de los guaraníes de ser en cuanto ellos gobiernan sobre su territorio, sobre sus tierras. Y la región del Tape, decíamos, va a ser una región sobre la que va a empezar la conquista por parte de Roque González de Santa Cruz, que es un personaje muy conocido, es el que le da el nombre al puente que nos une con la vecina ciudad de Encarnación. Era un padre jesuita que es el encargado justamente de misionar desde el Paraná hacia el oriente. Va a fundar, entre otros, Anunciación de Itapúa, lo que hoy es la ciudad de Posadas, una reducción o una misión que fue abandonada rápidamente y trasladada a Encarnación de Itapúa, que sí es la ciudad que perduró en el tiempo. Posadas tiene un origen muy posterior. También va a fundar San Ignacio Miní, y va a fundar Concepción en 1619, el pueblo más antiguo de la provincia de Misiones, por lo menos el pueblo que tiene una continuidad histórica de más de 400 años. Y también va a ser el encargado, como decíamos, de extender la conquista más allá del río Uruguay, al oriente del río Uruguay. Allí se va a encontrar con una fuerte resistencia de la contracara de esta historia, que es el personaje menos conocido, pero no por ello menos importante, que es Ñezú. Ñezú era un líder espiritual, un caraí para los guaraníes, un yamán, un hechicero desde la óptica de los padres de la Compañía de Jesús, en definitiva un líder espiritual que defendía desde su lógica, desde su propia lógica, al pueblo guaraní y a su cultura ancestral. Lo que estaban haciendo Roque González y Ñezú es competir por la misma clientela, por decirlo de alguna manera. Ambos querían o venían con un discurso salvador hacia ese pueblo, al que pretendían llevarlo hacia el lado de un cierto tipo de creencias a partir de una cosmovisión específica que cada uno tenía. Roque González de Santa Cruz con la cosmovisión cristiana del Evangelio, y ese era su objetivo, bautizar a los guaraníes y hacerlos vivir bajo parámetros culturales distintos, y Ñezú posicionándose o aferrándose a una cultura ancestral, a las características de la cultura guaranítica ancestrales, que eran distintos claramente a la cultura cristiana y occidental. Estos son los motivos del conflicto. Hay un conflicto de tipo ideológico entre estos dos sectores, entre estos dos personajes o entre estos dos representantes de dos grupos. Hay una disputa en términos ideológicos por el control de una población
para que esta población actúe y se organice en su vida cotidiana de una u otra manera. Esto es lo que van a presenciar la región del Tape a comienzos del 1600. Los motivos del conflicto, entonces decíamos, son este choque de cosmovisiones. Hay dos maneras de interpretar el mundo distintas, hay dos maneras de organizar la vida cotidiana a partir de esas interpretaciones que son distintas. Y nosotros no entramos aquí en valoraciones de cuál era mejor o cuál era peor, sino que simplemente remarcamos que existían estas dos formas de interpretar el mundo y que, que en realidad lo que deberíamos hacer como historiadores es contar las dos caras de la moneda y no recordar con un puente a Roque González de Santa Cruz y olvidar en el anonimato a Ñezú, porque en realidad los dos estaban queriendo hacer lo mismo, por lo menos creían que estaban haciendo lo mismo, que era llevar por el mejor camino posible a los guaraníes que los seguían en ese contexto tan dramático, tan difícil de entender, tan complejo como era la conquista. Estamos hablando de pueblos que están frente a la irrupción de los conquistadores, y en ese marco aparecen los jesuitas con esta propuesta evangelizadora, y frente a eso se levanta Ñezú, como tantos otros caraí que se levantaron en la época, para reivindicar los valores de su cultura ancestral. Todo este choque de cosmovisiones está muy bien reflejado y lo podemos seguir a través de las cartas anuas, que eran los escritos que todos los años los provinciales jesuitas que gobernaban las provincias jesuitas le enviaban al superior en Roma para que estuviera al tanto de lo que ocurría. Estas cartas anuas, algunas se han perdido, otras están, algunas son más completas que otras, tienen más información que otras, pero entre la década de 1620 y 1630, las cartas anuas reflejan claramente este conflicto que se está dando entre los jesuitas, entre los padres de la Compañía de Jesús y los líderes espirituales del pueblo guaranítico. Por ejemplo, acá leemos en la carta anua de 1637, que dice que uno de estos hechiceros hacía sus famosas ceremonias y al otro en el acto de administrar su pseudo bautismo. Consistían estas ceremonias en lavar el cuerpo de pie a cabeza y cantar después a voz alta: Taitín de cara y bagué, lo que quiere decir: yo te bautizo para quitarte el bautismo. Acá vemos dos ideas que son interesantes. Por un lado, esto que decíamos en el video anterior, cuando veíamos la resistencia ante la conquista española, la capacidad de los guaraníes, sobre todo de sus líderes espirituales, de sus líderes políticos, de apropiarse del discurso del otro, de interpretar lo que está ocurriendo en el contexto que les toca vivir, apropiarse del discurso del otro, resignificarlo y ponerlo al servicio de sus propios intereses o sus propios objetivos. Acá vemos cómo, con esta idea de con bautizarte, que es algo novedoso en la cultura guaranítica, que no existía previamente a la llegada de los conquistadores, que imponen los conquistadores esta idea del bautismo católico, los guaraníes replican esa acción, pero ahora la resignifican. El bautismo ya no es un ingreso al mundo de Dios, sino que en realidad el bautismo es quitarse el bautismo católico y volver a la cultura ancestral. Es una vuelta a la tierra sin mal, en todo caso. Es muy interesante este planteo porque refleja la capacidad que tuvieron los guaraníes para interpretar qué era lo que estaba pasando, por dónde pasaba el debate en términos políticos, sociales, culturales, cosmogónicos, ante la irrupción de estos conquistadores. Y por otro lado refleja la persistencia de esta lucha de los caraí, de los líderes espirituales, por mantener vigente la cultura guaranítica frente a este avance, que por momentos va a ser incontenible, del evangelio jesuita. Todo esto va a concluir en lo que tradicionalmente se conoce como los mártires del Caró, que tiene que ver con la muerte de Roque González de Santa Cruz y otros 3 padres de la Compañía de Jesús. 5 padres en total son los que mueren en noviembre de 1628. El 15 de noviembre de 1628, una partida de hombres que respondían a Ñezú atacó la reducción de todos los santos del Caró, que recientemente había fundado Roque González de Santa Cruz. Estaban en momentos en que levantaban el templo en esta reducción, y esta partida da muerte a Roque González de Santa Cruz. Desde la historiografía tradicional, geográfica, que siempre ha ubicado a los jesuitas
como los grandes protagonistas del pasado histórico, este hecho es considerado o definido como el de los mártires de Caró, la tragedia del Caró, la masacre del Caró, por la muerte de estos padres de la Compañía de Jesús. Si damos vuelta la forma de mirar la historia y la vemos desde la perspectiva de los líderes espirituales guaraníes, que es una forma válida de ver la historia, podríamos decir que en realidad es una victoria. Desde la óptica de Niesú, esto terminó siendo la victoria del Caró porque significó ponerle un freno al avance de los jesuitas sobre el oriente del río Uruguay y contener, por momentos, por un tiempo, la fundación de nuevos pueblos en esta zona. Vemos cómo la historia entonces puede tener distintas interpretaciones. Nosotros, reitero, tratamos de hacer o de interpretar la historia desde el lugar en el que vivimos, desde el lugar en el que estamos y desde donde miramos, que es Misiones. Y bueno, los habitantes de este territorio en aquella época eran los guaraníes y por eso la perspectiva que preferimos o privilegiamos a la hora de analizar el pasado tiene que ver con su propia mirada. Por supuesto que esto va a ser una victoria bastante efímera. La resistencia de los guaraníes en esta región, la región del Tape, la región del Uruguay, tiene que ver también con que en un principio la Compañía de Jesús había centrado su esfuerzo en las fundaciones sobre el Guairá, que sobre esa región del Guairá va a irrumpir el nuevo enemigo, un enemigo feroz que van a ser los bandeirantes, y que en la medida en que la tensión y el conflicto estuviera radicado en la región del Guairá, la lucha de los líderes espirituales va a encontrar eco en porciones y aldeas y caciques bastante numerosos. Esto va a cambiar muy drásticamente cuando las bandeiras, luego de la mudanza de los pueblos misioneros del Guairá en 1631, Ruiz de Montoya repliega a los pueblos desde el Guairá hacia el sur. Los bandeirantes se van a dirigir hacia la nueva localización de los pueblos, que va a ser justamente la región del Tape y del Uruguay, y allí la resistencia de los guaraníes va a menguar, de los caraí, mejor dicho, de los líderes espirituales, va a menguar. ¿Por qué? Porque los líderes políticos guaraníes, los caciques, ven que la alianza con los jesuitas puede ser un elemento favorable a la hora de enfrentar a este nuevo enemigo que son los bandeirantes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los jesuitas tienen armamento moderno y porque los jesuitas tienen un conocimiento militar del enemigo que puede ser un elemento muy, muy provechoso. De esta manera, la prédica de los caraí pierde fuerza ante una nueva coyuntura que es la irrupción de este enemigo, frente a lo cual, para el análisis coyuntural y político que hacen los guaraníes, la alianza con los jesuitas puede ser mucho mejor que el conflicto con los jesuitas. Y es allí en donde va a empezar a menguar la resistencia, termina diluyéndose, porque la resistencia que se necesita ahora es frente a este nuevo enemigo, que es justamente, como decíamos, los bandeirantes provenientes de San Pablo. Entonces, la resistencia contra los jesuitas va a tener en la década de 1620 hasta comienzos de 1630 su etapa de auge. Va a tener un hecho emblemático que va a ser la victoria del Caró, vista desde la perspectiva de los que resisten, y va a tener en la muerte de Roque González de Santa Cruz el 15 de noviembre de 1628 a una fecha emblemática que marca un poco la bisagra de toda esta historia de